Hoy vamos a analizar un tema fascinante y complejo, el racismo que se oculta a plena vista en países como Chile y Argentina. Vamos a desgranar una investigación muy interesante para entenderlo mejor. A ver esta frase. En Argentina no hay racismo porque no hay razas. Se oye mucho por allí y en Chile también se piensa algo parecido. Pero claro, esto no es solo un dicho, es la piedra angular de todo un mito nacional, la idea de que son sociedades ya raciales, homogéneas, casi europeas. Pero claro, aquí es donde la cosa empieza a no cuadrar. Si de verdad no hay razas, ¿cómo es que el color de la piel sigue siendo tan determinante para el estatus social? Esa es la gran paradoja, el misterio que vamos a intentar resolver hoy. Vale, pues para meternos de lleno en esta contradicción, empecemos por el principio, por la historia oficial que cuentan. La idea de fondo, tanto en Chile como en Argentina, es que el mestizaje de la época colonial fue tan intenso que básicamente borró las diferencias raciales. El resultado, según este relato, fue una población blanqueada, unificada, muy al estilo europeo. Pero, como suele pasar, una cosa es el mito y otra la realidad. Los datos son tozudos. En Chile, por ejemplo, los estudios son clarísimos. Cuanto más oscura es la piel de una persona, más discriminación dice sufrir. Y en Argentina, fíjate, la clase social y la política se describen con términos raciales como el famoso cabecitas negras. O sea que sí, que hay una jerarquía social que funciona a plena vista, aunque se niegue. Bien. Y para entender de dónde viene todo esto, de dónde sale esta jerarquía, tenemos que viajar un poco en el tiempo, hasta el modelo colonial. Y aquí hay un concepto clave, la colonialidad. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que aunque los países se independizaron y echaron a las administraciones coloniales, el software colonial, por así decirlo, siguió funcionando. Las estructuras de poder, las ideas, todo eso se quedó operando en la sombra. Y el corazón de ese software era una idea brutalmente simple, dividir a la humanidad en dos. Por un lado, la zona del ser, para los colonizadores europeos, a quienes se les reconocía como plenamente humanos. Y por otro, la zona del no ser, para los colonizados, que eran vistos básicamente como recursos que se podían explotar. Vale, entonces, ¿cómo se llevó a la práctica este modelo? Pues en los siglos XIX y XX se convirtió en un proyecto muy activo, el llamado Proyecto de Blanqueamiento. Y el objetivo no se andaba con rodeos, ¿eh? Era literalmente mejorar la raza. Ojo, que esto no fue algo que pasó por casualidad, fue un plan deliberado, una auténtica operación de ingeniería social y demográfica impulsada desde los propios estados para, literalmente, blanquear a sus poblaciones. Y esto no eran solo ideas en el aire. En Chile, por ejemplo, se tradujo en leyes muy concretas. No eran nada sutiles. Tenemos la Ley de Colonias de 1845, que daba dinero y ventajas fiscales para atraer a colonos europeos. Y atención, porque un decreto de 1953 decía con todas las letras que la inmigración debía perfeccionar las condiciones biológicas de la raza. Ahí es nada. Si miramos la cronología, vemos que durante un siglo entero, tanto Chile como Argentina estuvieron metidos en el mismo proyecto. Por un lado, atrayendo inmigrantes europeos. Y por otro, y esto es muy duro, llevando a cabo campañas militares como la famosa conquista del desierto para directamente eliminar o desplazar a las poblaciones indígenas, un doble juego para construir su nación blanca ideal. Llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si este proyecto tuvo tanto éxito en borrar la idea de raza del discurso oficial, ¿cómo es que el racismo sigue ahí, a plena vista? Bueno, pues en Chile la clave para entenderlo está en un concepto, el colorismo. Es la idea de que, incluso dentro de una población que se considera a sí misma mestiza, el racismo sigue funcionando. ¿Cómo? Otorgando privilegios o desventajas según lo clara o oscura que sea la piel de cada uno. Y esto no es teoría, ¿eh? Las consecuencias son muy reales. Los estudios demuestran que el tono de piel actúa como un marcador social súper potente. A la gente de piel más clara se la percibe como de mayor estatus, más rica, mientras que a los estudiantes de piel más oscura, por ejemplo, se les atribuye sin ninguna base menos capacidad para estudiar. Es tremendo. Y si nos vamos a Argentina, el mecanismo es todavía más escurridizo. Como allí se niega la existencia de razas, el racismo encontró otro sitio donde agarrarse, la apariencia. Y esto es una mezcla de muchas cosas. La clase social, la forma de vestir, los gestos, los rasgos. El resultado es una forma de racismo que es casi invisible, porque siempre puede decir, no, si yo no soy racista. Este racismo por apariencia es una herramienta súper eficiente. Permite señalar y discriminar a la clase trabajadora, a los inmigrantes, incluso a los rivales políticos, sin tener que usar nunca la palabra raza. Simplemente te fijas en un conjunto de rasgos visibles y con eso ya sitúas a la persona en un escalón de la jerarquía social.
Hay una frase que se oye en Argentina que lo resume todo. No me refiero a negro de piel, sino a negro de alma. Es perfecto para entender cómo la palabra negro dejó de referirse a un color de piel para convertirse en una especie de insulto multiusos que significa pobre, maleducado, incivilizado. El color de la piel se convierte en una metáfora del alma. Pero, claro, esta historia de invisibilidad no se iba a quedar así para siempre. Ahora mismo, los que fueron borrados del relato oficial están luchando por hacerse ver y oír. En los últimos años hemos visto cómo han ido naciendo un montón de medios de comunicación alternativos. Son proyectos liderados por las propias comunidades indígenas, afroargentinas, de inmigrantes, que están usando la comunicación como su principal arma para decir «hey, que estamos aquí», y para reescribir su propia historia. Y su primer mensaje, su primer acto de resistencia es tan simple como potente. Es una declaración de existencia. El lema del periódico El Afroargentino lo clava. Acá estamos, siempre estuvimos. No se ven a sí mismos como algo nuevo, sino como un resurgir, un volver a la superficie después de haber sido silenciados. Fíjate en el nombre de una campaña de jóvenes mapuches, Estamos resurgiendo. Es justo eso. Y esa idea de volver a nacer es central. Quieren renacer en la conciencia de todos, pero esta vez contando ellos su historia. De hecho, Renacer es el nombre de un periódico de inmigrantes bolivianos en Argentina. La palabra lo dice todo. No es que lleguen ahora, es que están renaciendo. Al final, lo que hemos visto en Chile y Argentina es un ejemplo brutal de cómo el racismo puede operar a plena vista, escondido detrás de mitos nacionales muy potentes. Y esto inevitablemente nos lleva a una pregunta para reflexionar: ¿qué otros mitos parecidos en nuestras propias sociedades podrían estar tapando verdades que nos incomodan?